Bienvenidos a Empresability Radio, Liderazgo Consciente. Comenzamos. No siempre es nada más dar dinero por dar dinero. Esto solamente entregar un recurso genera una dependencia económica que a nadie nos gusta. Es una transacción muy pura en yo dame y yo te doy, dame y yo te doy, dame y yo te doy, que genera proyectos que no sobreviven al año de haberse creado. En México sabemos que hay 12.2 millones de niños y niñas en etapa de primera infancia. Eso quiere decir de 0 a 5 años de edad. El 48% de estas infancias viven en condiciones de vulnerabilidad y el 6.8 millones, es decir, el 56%, no tienen acceso a servicios de cuidado básicos que mejoren su calidad de vida. La responsabilidad social es un tema que no trasciende, un tema que solamente incluye o considera las relaciones públicas o lo consideran un checklist en la lista de los temas a resolver con los gobiernos, con las instancias legales, con las instancias fiscales. La inversión social empresarial parece estar de moda, pero cuando hablamos de ella solemos pensar en el donativo. Pocas veces hablamos de todo lo que sucede antes y después. Cómo asegurar que esos recursos lleguen a quienes más los necesitan. Cómo dar seguimiento a los resultados. Cómo conectar de manera efectiva a empresas, organizaciones sociales en un ecosistema profesionalizado. Hoy, en Empresability Radio, vamos a conversar sobre el papel fundamental que juegan las organizaciones intermediarias en la construcción del impacto social sostenible. Para ello, estamos contentísimos porque nos acompaña Adriana Méndez, directora de Desarrollo Institucional de United Way México, una organización con décadas, bueno, ¿qué digo décadas? Ya tiene más de un siglo en Estados Unidos y aquí en México décadas de experiencia articulando esfuerzos entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, ayudando a transformar recursos en resultados concretos para miles de personas en todo México. Quédate porque hoy vamos a entender qué hace funcionar estas alianzas, cuáles son los desafíos actuales y qué innovaciones están marcando el futuro de la inversión social. Adriana, bienvenida. Encantados de tenerte. Y para entrar directo al tema, ¿cuál es el error más común que cometen las empresas cuando quieren generar impacto social? ¿Cómo estás, Harry? Muchas gracias por el tiempo que nos brindas. Pues directamente es considerar o pensar que la responsabilidad social es un tema que no trasciende, un tema que solamente incluye o considera las relaciones públicas o lo consideran un checklist en la lista de los temas a resolver con los gobiernos, con las instancias legales, con las instancias fiscales, en lugar de verlo como un pilar de negocio que puede generar impacto en el mercado, en los consumidores, de manera sostenible y de manera trazable a lo largo del tiempo. Te voy a dar unas cifras bien fuertes. A nivel global, el 58% de los CEOs considera que ha exagerado un poco los esfuerzos que han hecho en temas de responsabilidad social, y eso solamente nos trae más problemas porque genera un escrutinio público, un rechazo del consumidor a sus marcas y también una manera negativa de ver cómo están haciendo esos esfuerzos. Y realmente nos lleva a que los consumidores tengan una peor relación con ellos, que no acepten sus productos, etcétera. Y nos lleva sobre todo a un problema todavía más grande, porque hay muy buena intención en las empresas por querer apoyar, por querer incidir en comunidad. El problema es que en algunas ocasiones no saben cómo hacerlo, no saben que deben cubrir ciertos marcos legales que garanticen esa sostenibilidad, ese acercamiento con las comunidades de manera correcta, adecuada, y sobre todo que las comunidades no dependan de los apoyos que da las empresas para poder construir a lo largo del tiempo. Entonces, no siempre es nada más dar dinero por dar dinero. Esto solamente entregar un recurso genera una dependencia económica que a nadie nos gusta. Es una transacción muy pura en yo dame y yo te doy, dame y yo te doy, dame y yo te doy,
que genera proyectos que no sobreviven al año de haberse creado. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta construir conversaciones y relaciones, alianzas muy fuertes entre empresas, gobierno, sociedad civil, organizaciones, para evitar principalmente estos tres factores que a todas las organizaciones nos afectan, que es una dependencia económica de las empresas. Cuando termina el flujo de recurso, muchas organizaciones dejan de sobrevivir, poca escalabilidad, poco impacto en la comunidad. En lugar de llegar a miles de personas que están transformando vidas, se convierte en una dádiva de entrega de insumos, de materiales que se acaban con el tiempo y que no trascienden o no generan un crecimiento en la calidad de vida de las personas impactadas, y un bajo enfoque de resultados. Como un proyecto que hacemos hoy no tiene trascendencia a lo largo de los años y no hay trazabilidad, no hay acompañamiento de este recurso, y entonces no hay retorno de mercado. En muchas organizaciones hablamos desde el punto de vista de las empresas. Tenemos una mentalidad empresarial. Si un proyecto social no tiene un retorno, no genera una conversación con tus consumidores, no trabajas correctamente con tu cadena de valor, entonces generamos todas estas problemáticas. Y no es que no lo quieran hacer, es que no saben cómo hacerlo. Claro, en apariencia, apoyar y escoger algo que quiero apoyar suena bien. Las implicaciones no es que vayan a ser negativas, sino en el tiempo, sino que se pierde el momentum, se pierde el impulso para lograr esa sostenibilidad y esa factibilidad de la que estás hablando, que lo hará verdaderamente independiente y con un impacto mayor. Pues bueno, pues tenemos entonces ya una idea, digamos, de en dónde están fallando. La siguiente razón de ser es por qué entonces se necesitan puentes, por qué se necesitan fundaciones o instituciones de segundo piso, y quizás valdría la pena explicar ese concepto de entrada, pero el rol de United Way como articulador en esta larga experiencia que ustedes tienen, ¿por qué sigue siendo necesario? Es decir, habría quien pensara, no quiero que se queden en intermediarios, mi donativo, pero ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando decimos sí se requiere y esta es la huella de mayor impacto que logramos cuando lo llevamos a cabo pensando en el sector y haciendo un buen puente profesional, como en el caso de ustedes? Sí, mira, creo que las organizaciones nos debemos a las comunidades principalmente. Entonces eso nos ha llevado a entender y a conversar sobre una expertise en el impacto y en el acercamiento comunitario. Este fundamento que tienen muchas empresas, como bien mencionas, no quiero que mi recurso se quede en un intermediario. La verdad es que observamos que no consideran un camino trazable a lo largo del tiempo, y un camino que las organizaciones hemos desarrollado a lo largo de los años a través de la confianza, de la transparencia, de la trazabilidad, que son conceptos que involucran tanto a la comunidad como a la empresa o incluso al gobierno o a la sociedad civil en términos de responsabilidad social. Mucho de lo que hace United Way México es generar estos vínculos, estas conexiones, estas alianzas entre las organizaciones y las empresas, pero también con la comunidad. Los proyectos que generan mayor valor son los que se trabajan de manera conjunta, unida. ¿Por qué es importante tener un articulador como United Way México? Porque sabemos qué es lo que la autoridad te pide
para poder lograr una transparencia, una trazabilidad. Sabemos qué es lo que la comunidad necesita. Hemos tenido muchas experiencias en las que las empresas deciden acercarse solas a la comunidad y en México desafortunadamente hay poca experiencia o nula experiencia en temas de responsabilidad social con acercamiento directo entre las empresas y las comunidades. Entonces las comunidades se ven involucradas en un tema muy negativo, justamente quieren venir a pedirme algo, vienen a quitarme algo. Entonces, la relación empresa-comunidad a veces, no siempre, es complicada, es difícil de atender, es difícil de salir. Entonces, ¿qué hacemos las organizaciones? Somos esta bisagra, este articulador entre lo que la empresa necesita y quiere hacer de buena intención, quiere hacer con un proyecto fundamental, trazable, medible, y lo que la comunidad necesita. Hay muchos estudios que indican que no siempre lo que las organizaciones o las empresas queremos incidir en las comunidades es lo que necesitan. A lo mejor queremos acercar el Internet para mejorar la educación, la calidad de vida de las personas, pero resulta que tenemos problemas más profundos en comunidad que hay que resolver primero, una salud en temas de infancias, acceso a servicios públicos, acceso a la educación de primera instancia para después partir a una educación de calidad, de tecnologías, de STEM, etcétera. Entonces, es importante escuchar a las comunidades y la mejor manera de escucharlo es con organizaciones que tengan el expertise, que tengan el conocimiento y generar esta confianza mutua entre empresas, gobierno, comunidades, sociedad civil y organizaciones. No sé, Harry, me encantaría que tú también pudieras compartir de esta visión con nosotros. Sí, yo creo que bien, yéndonos un poquito más a lo que Harry también comentaba sobre la parte corporativa, ¿no? Empresarial, porque la parte de Perdón, impacto para quienes no nos están viendo y nos están Ah, escuchando, sí, Gerardo Hernández Molina, Harry, sí. director de la región noroeste de United Way, nos cuenta. Bueno, en la parte empresarial y sumo aquí porque nosotros en la oficina, digamos, de Noroeste tenemos mucho más trabajo todavía empresarial porque hay que decirlo, ¿no? Es el lugar con más establecimientos IMEX en todo México, si hablamos de estados, ¿no? Chihuahua, Nuevo León, en especial Baja California. O sea, hay un trabajo muy de la mano que al ratito igual platicaremos. Pero ya hablando en términos numéricos para con las empresas, por ejemplo, el trabajar directamente un programa de desarrollo de sostenibilidad o de responsabilidad social interno puede llegar a costar 35 o incluso 40% más que hacerlo a través de una fundación consolidada como nosotros, porque también nosotros tenemos, es lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, Es casi que una economía de escalas también. No solo es el conocimiento, como estaba Sí, explicando Adriana, de normatividad, de contacto, sensibilidad, sino economía de escalas. Qué interesante, cuéntanos más. sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Economía de escalas. Sí, exactamente. Entonces, una disculpa, aquí hubo un lag en el audífono, pero sí, exactamente. Entonces, digamos, eso te sale muchísimo más bajo el costo, ¿no? Además, hay que meter el tema de la transparencia, pero también la trazabilidad del recurso. O sea, hablamos de que en México hay cerca de 45,000 asociaciones civiles, imagínense. Pero esas 45,000, solamente cerca del 20% son donatarias autorizadas, que cumplen con todos los requisitos. Y aún así, veíamos en mayo la eliminación de 100 registros por parte de Hacienda, ¿no? En México. Entonces, hay que tener una actualización constante mes con mes para tener esa transparencia. Y eso también cuesta. Y eso también cuesta mucho tiempo, dinero, esfuerzo. Y es algo que nosotros constantemente también estamos haciendo. Y para finalizar también en este punto y agregar, cerca del 82%, según por ejemplo el Non-Profit Report en Estados Unidos, cerca del 82% de las empresas ya en el tema de reporte y monitoreo. Antes, no sé si recuerdan que los reportes eran las fotos, un reporte más moral que cuantitativo, ¿no? Hoy por hoy, el 82% de estas empresas que dan y que están donando a distintas causas a nivel internacional
ya no quieren este tipo de reportes. Quieren un reporte bien hecho, de impacto, con retorno de inversión social a su alrededor, y eso también son de las cosas que puede United Way proporcionar. En Empresability somos muy promotores y entusiastas de la medición de impacto como una manera de ponernos todos al mismo nivel, en la misma mesa, ver la misma película de lo que está ocurriendo y seguir hacia adelante con transparencia, ¿cierto? Eh, ¿Por qué no nos ilustran con un modelo de colaboración con nombre y apellido, por favor? ¿Qué proyecto reciente les ha hecho sentir particularmente orgullosos porque demuestra que esta colaboración sí funciona, esta profesionalización, este pensamiento escalable es una realidad? Te voy a poner primero una cifra de nuevo, muy importante, muy interesante. En México sabemos que hay 12.2 millones de niños y niñas en etapa de primera infancia. Eso quiere decir de 0 a 5 años de edad. El 48% de estas infancias vive en condiciones de vulnerabilidad y el 6.8 millones, es decir, el 56%, no tienen acceso a servicios de cuidado básicos que mejoren su calidad de vida. Ahora bien, del lado contrario, el 90% de las conexiones cerebrales de un ser humano ocurren dentro de esta etapa de primera infancia, entre los 0 y los 5 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas, todos los seres humanos que tenemos, estamos en edad de 0 a 5 años, en edad de primera infancia, generamos todas las conexiones cerebrales que van a fortalecer, mejorar nuestra vida, llevarnos a una mejor calidad de vida a lo largo de los años. Y para fortalecer estas conexiones cerebrales se necesita acompañamiento, cuidado, atención, juego, mucho el juego, mucho la interacción con otros niños en temas sociales, en temas emocionales. Un proyecto que nos tiene a nosotros muy orgullosos de haber desarrollado es un kiosco que se inauguró hace un par de días en el bosque de Chapultepec. El bosque de Chapultepec recibe 24 millones de visitantes al año. Es el pulmón más importante de la Ciudad de México, totalmente gratuito. Es un espacio que los mexicanos queremos mucho y valoramos mucho. Se instaló un kiosco, un espacio para la primera infancia en esta zona. ¿Por qué es valioso? Porque entendemos cuál es la problemática de la primera infancia, pero además, todavía para cargarle más tema al asunto, las ciudades en general y la Ciudad de México en particular no está hecha para estas edades, para estas personitas en primera infancia. Desde la parte vial, toda la ciudad está construida para personas que pasamos el metro, ¿no? El metro 50, el metro 60 de altura y observamos los semáforos y los pasos de cebra, etcétera. La primera causa de mortalidad infantil en niños, desafortunadamente, son los accidentes viales. Entonces, la ciudad no está construida para las infancias. No hay espacios en donde las infancias se puedan conectar, puedan aprender, puedan vivir de manera segura. Este kiosco en el bosque de Chapultepec ofrece un espacio totalmente gratuito, totalmente cercano a todas las personas, a todos los habitantes de la Ciudad de México, para que disfruten en familia, en compañía, con sus cuidadores, con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, con toda la familia, un espacio adecuado, seguro, que invita a la reflexión, que invita al juego, que invita al acompañamiento. Este kiosco fue instalado gracias a un proyecto que se desarrolló con la visión de Fundación FEMSA, que tiene este objetivo muy claro de atender a las infancias, de atender a los niños menores de 5 años, con la organización de Fondo Unido, con nosotros como organización, con el acompañamiento de la sociedad civil. Los locatarios que trabajan todos los días en el bosque de Chapultepec formaron parte de la construcción de este tipo de proyecto, acompañaron el diseño, acompañaron la generación de este espacio. Con las instancias de SEDEMA, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, con el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y con la dirección del Bosque de Chapultepec. Entonces, si te fijas, Jari, lo que hemos conversado,
empresas, gobierno, sociedad civil, organizaciones aliadas y la misma comunidad que acerca, ¿no?, estos espacios. Este No, pues espacio es es muy una, rico. es una coreografía del tamaño del espectáculo Perfecto. del Super Bowl. Son Exacto. muchos actores. En muchos actores ponernos de acuerdo es bien complicado, pero tienen un objetivo en común: atender y cuidar a las infancias desde espacios públicos adecuados en la ciudad para que las familias puedan encontrar, no estos kioscos, estos oasis de diversión, de alegría, de conexión con tus hijos. Los papás pueden tomar un descanso, hay espacios para sentarse mientras los niños juegan, pueden acercarse a jugar, tienen a los locatarios cercanos que cuidan el espacio. Entonces, este tipo de proyectos es el mejor ejemplo de lo que se puede lograr con lo que mencionaba Harry de economía escalable, lo que se puede lograr a través del tiempo cuando las instancias coinciden y trabajan en conjunto. Por un lado, el Fideicomiso Probosque o la Dirección del Bosque de Chapultepec necesitaban generar este espacio. Por el otro, tenías una empresa como Fundación FEMSA genuinamente identificada con el tema de la primera infancia, y una organización como Fondo Unido que buscaba implementar este tipo de proyectos en espacios de impacto. Entonces, es un gran ejemplo de lo que logramos cuando trabajamos en comunidad, cuando escuchamos las necesidades de nuestra comunidad y cuando atendemos un proyecto prioritario que va a ser escalable y medible a lo largo del tiempo, porque entre todos lo vamos a cuidar. Y entonces Fundación FEMSA puede dedicar a hacer otro kiosco en otro espacio, porque este espacio que ya instalamos, que lo llaman lápiz, ya va a estar cuidado y atendido y procurado por el Fideicomiso Probosque, por la Dirección del Bosque de Chapultepec, por SEDEMA y sobre todo por los locatarios, por la gente que también está ahí y que vive el día a día del Bosque de Chapultepec. Entonces, ahí un gol, los invito muy, muy de corazón a que puedan disfrutar este espacio, que lo conozcan. Está en la primera sección del Bosque de Chapultepec, en la entrada hacia el zoológico, y las lanchas del lago menor del Bosque de Chapultepec. Tienen que ir a visitarlo, les va a encantar. No tiene un costo, pueden ir con su familia, pueden estar el tiempo que quieran ahí y pueden disfrutar el Bosque de Chapultepec en un espacio que está pensado para las infancias, que está construido para fomentar estas conexiones, fortalecer las conexiones cerebrales, fortalecer la conexión emocional, la conexión social con otros niños. Entonces, es uno de los proyectos mejor diseñados, mejor implementados, que te habla de lo que estamos construyendo con United Way México y nuestras empresas y nuestras organizaciones aliadas. Muy bien, ya lo escucharon. Muchas felicidades. El lápiz está ya abierto y no solo es este buen momento, sino que es formativo, ¿cierto? O sea, genera conciencia y está llamado a replicarse en otras ciudades de México. Así es, totalmente. Bueno, pues qué buen ejemplo. Creo que Sí. ese es realmente una ilustración muy clara, muy concreta. Pero bueno, pues estamos hablando de Fundación FEMSA, una de las empresas más grandes a nivel de todo, de facturación en México, y de headcount y de todo. Pero pensando y ya para concluir y para ir cerrando, si una empresa que nos escucha quisiera empezar a generar impacto social mañana mismo, ¿cuál sería el primer paso que debería dar? ¿Qué recomiendan ustedes como expertos? Pues, bueno, en esa parte habría que poner sobre la mesa que los beneficios, ¿no? Que tiene, si estamos hablando de forma empresarial, sé que este podcast también tiene un diálogo, ¿no? También con el empresariado como tal. Lo primero es ser muy conscientes del entorno, ¿sí? Y muy conscientes también de la actualidad. Hay que mencionar, se han metido hoy por hoy, por ejemplo, el tema del salario emocional, ¿no? Los jóvenes, luego se habla de las generaciones, los millennials, la generación Z, etcétera. Entonces, hay que entender quién es la nueva población, quiénes son los trabajadores, quién está alrededor y dónde poder tener como esa incidencia a su propio alrededor. Nosotros llamamos licencia social. Es una licencia de operación, pero también de acompañamiento en la comunidad y en la sociedad.
Eso entendiendo a tu alrededor, pero también entendiendo las generaciones, hay que mencionar, y por eso traía el tema del salario emocional. Hoy por hoy, por ejemplo, hay una estadística que a mí me impresiona, que el 75% de los millennials y generación Z prefieren trabajar e investigan previo a trabajar en una empresa las políticas de ESG, de gobernanza, de De DEI. sostenibilidad. O Ujú. sea, esa ya es una real importancia, no solamente como una exigencia a lo mejor de los gobiernos, sino también de los mismos trabajadores, ¿no? Y hay muchas empresas todavía no captan que existe esa parte y que es muchas veces más importante que incluso el seguro de defunción, por ponerles un ejemplo, ¿no? Si hablamos de beneficios. Entonces, desde ahí es entender ese entorno. Yo creo que sería la primera parte que pusiera sobre la mesa. Ahora, eh, por ahí platicaban y hablábamos de qué otros beneficios o qué otras necesidades de parte de las mismas empresas. Y sí quisiera poner sobre la mesa que el contexto internacional ya se está volcando de lo que se llamaba el soft law, que era una ley que era invitacional, a un hard law, algo que ya pide que haya componentes por obligación de las empresas de tener un componente social, un componente de gobernanza, un componente ambiental. Entonces, por ejemplo, las bolsas de valores, la Bolsa Mexicana de Valores ya copió a la de Estados Unidos, que eso fue muy bueno, o sea, replicó más bien. Y entonces ya pide a las empresas que van a cotizar que tengan indicadores de sostenibilidad, indicadores de ambientales. Las mismas OEMs, las Original Equipment Manufacturing, también ya piden que para ser Tier 1 o Tier 2, o sea, trabajar con ellas, también tengas componentes de responsabilidad social. Y muchas empresas todavía, o sea, se registran en la certificación aeroespacial, la automotriz, ¿verdad? Y esa parte todavía la tienen ahí rezagada, ¿no? Entonces los invitamos a que volteen ese entorno, conozcan cómo está la legislación y la importancia que se está dando, no solamente de parte de la federación, sino de los mismos estados y la presión también internacional a que se lleve a cabo esto. Ese es el segundo punto, ¿no? O sea, conocer esta legislación. Y el tercero, una de las cosas que siempre ponemos mucho es la formación de comités. En la economía, digamos, en la economía circular, ¿no? O la sostenibilidad, en las empresas, el punto número uno es si desde arriba hasta abajo, si hablamos de jerarquías, no se conoce por completo la funcionalidad, la intención y a dónde quieren ir en la parte de sostenibilidad, no funciona. Entonces, el primer componente que te piden es forma tu primer comité de sostenibilidad, ¿no? Donde invites a gente de producción, a gente de recursos humanos, a gente de DHS, de higiene. Entonces, haces el comité y ahí mismo incluyes a la gente. Propicia la conversación Entre todos. adentro, entre Sí, todos, que sea sí, participativa, que sea colaborativa, sí, y eso empieza a poner las bases de, bueno, y ahora cómo nos ponemos de acuerdo y cómo caminamos. Muchísimas gracias. Me parecen sí. tres y muy aterrizadas en donde empezamos, ¿no? O sea, entender que soy requerido y me beneficiará comunicar esto y publicarlo bien, si es que no estoy haciendo social washing o greenwashing, y tener un de conversación dentro de la empresa. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias. Eh, Creo que deja muy claro el valor de una visión articuladora, como dijiste, de bisagra, pero no solo la visión, sino que ustedes están del lado de las organizaciones. Yo me quedo con eso, verdaderamente. Hay un compromiso genuino, social, atrás de todo esto. Muchísimas gracias. Así es. Gracias, gracias a ustedes, Jari, gracias por el espacio. Y también estamos del lado de las empresas, eso es importante, porque esa articulación también es entender qué necesitan las empresas, cómo podemos hacerlo realidad para que todos, y eso es algo que compartimos en United Way México, todos juntos, unidos, salgamos adelante. Empresas, organizaciones, sociedad civil, personas, somos personas trabajando para personas, por personas. Claro, claro. Cuando decía que están del lado de las organizaciones, en lo que pensaba es en que el motivo per se En general. Exacto, es historia, es lo que está allá afuera. Pero exacto. otra vez hay que sentar a todos a la mesa con el mismo gusto y con el mismo menú, ¿cierto? Exactamente, totalmente de Muy acuerdo. bien.
Bueno, pues esto fue un episodio más de nuestra octava temporada en Empresability Radio. Ya saben que nos encuentran en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes sociales para continuar esta conversación. Hasta la próxima.